Listo, hermanos, bienvenidos y vamos a continuar en esta oportunidad con la segunda parte de esta primera semana de los aspectos conceptuales, ¿no? Acerca de la filosofía de la educación cristiana. En esta oportunidad vamos a ver los principios acerca de la educación cristiana, ¿no? ¿Cuáles son estos principios que rigen la educación cristiana? ¿No? Que es diferente a la educación secular. Esto creo que ya lo hemos aclarado en la primera parte, dando una referencia que la educación cristiana está lógicamente basada en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un marco que nos dice quién es Dios, quién es el hombre, qué es este mundo, ¿no? ¿Por qué el mundo está así? Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros podemos definir qué es la educación cristiana. Entonces, hay principios acerca de la educación cristiana. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo algunos de estos principios de la educación cristiana. Entonces vamos a repasar 13 principios de la educación cristiana. Rápidamente vamos a mencionar algunos de ellos. Usted también tiene estos principios en sus lecturas para que pueda usted simplemente repasar. Ahora los vamos a mencionar. Principio número 1 dice que la filosofía cristiana se basa en la autoridad, autenticidad y confiabilidad de la Biblia como revelación completa y final de Dios en todo lo relacionado a las cuestiones de fe, la verdad y la práctica. Esto es evidente. Y esto debería recordarlo, es el principio quizás uno de los más importantes, ¿no? Que se basa en la autoridad, autenticidad y confiabilidad de la Biblia. Lógicamente, si hablamos de educación cristiana, estamos hablando de educar con la palabra de Dios, educar con la Biblia. No podemos educar desde nuestros pensamientos o ideas, porque vamos a errar. El orden de importancia es que este principio debe prevalecer sobre los demás, ¿no? Entonces, considere usted cuidadosamente la posición cristiana tal como se presenta en la Biblia, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil. Y una de esas utilidades es para enseñar, ¿no? Entonces, hemos visto que la palabra de Dios es la base en este sentido, como el principio de la filosofía cristiana, ¿no? De la autoridad, da la autoridad a la educación cristiana. Entonces, la Biblia es confiable en todo sentido y conlleva la autoridad de la Biblia. Entonces, hermano, mis palabras no son nada confiables, mis palabras pueden cambiar de aquí a un tiempo, pero la palabra de Dios no va a cambiar, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra dice no va a pasar, ¿no? Esta es permanente, podemos confiar en ella. Entonces, no, tenemos que basar una filosofía de educación cristiana sobre las palabras y las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Principio número 2, que la filosofía cristiana está basada en la centralidad y autoridad de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Jesucristo, lógicamente, es el tema central de toda la Biblia, ¿no? Si nosotros queremos preguntarnos, ¿en qué se resume la Biblia? ¿En qué se resume la Biblia? En Cristo. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De Cristo. Habla de profecías acerca de Cristo, que Él va a venir. ¿Y de qué encontramos en el Nuevo Testamento? Pues ya esta revelación hecha carne, ¿no? Habla de Cristo. Entonces la Biblia se considera a Jesucristo con toda la claridad como la fuente de sabiduría y conocimiento. Cristo es el tema central de todo. Entonces, ese es nuestro principio número 2. Principio número 3, la filosofía cristiana de la educación está basada en metas y objetivos claramente definidos en la Biblia, ¿no? Si te das cuenta, hermanos, es como si estuviéramos estudiando básicamente qué es la Biblia y cuáles son sus beneficios. Y estas son las generalidades de la educación cristiana, es que está basada en la Biblia, ¿sí? Está basada únicamente en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los principios, las bases que están claramente definidas en la Biblia? Número 1, la gloria de Dios. Buscamos la gloria de Dios. Número 2, la salvación de incrédulos. Número 3, la madurez de los creyentes. Número 4, el entrenamiento
para el servicio y el ministerio del cristiano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación cristiana y educamos, pasamos en cuanto a metas y objetivos claramente definidos en la Biblia. Principio número 4. La filosofía cristiana de la educación se basa en la convicción que tanto el conocimiento de la Biblia como el conocimiento de Jesucristo es esencial en el desarrollo y crecimiento físico, social y espiritual del individuo. Entonces, muchos sistemas educativos cristianos existe como que una dicotomía, una contradicción entre lo secular y lo sagrado. Cuando tal dicotomía ocurre, puede afirmarse que se ha sembrado la semilla de la decadencia. El punto de vista para que una persona apartada del ministerio del Espíritu Santo es imposible entender los pensamientos de Dios. La filosofía de la educación cristiana absolutamente del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros basamos nuestras convicciones tanto en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de Jesucristo, que este es esencial para el desarrollo y crecimiento de todo el individuo en general. Principio número 7, la filosofía cristiana de la educación está basada en una relación apropiada entre la familia, la iglesia y el proceso educativo. Entonces, tenemos claro estos aspectos. La familia es diferente a la iglesia y al mismo tiempo al proceso educativo. Entonces, la familia es la unidad básica de la educación cristiana, porque, te repito, la educación empieza en la casa, en el hogar. Entonces, la Biblia es bastante clara en este asunto, ¿no? Continuamente remarca la responsabilidad de los padres de enseñar y entrenar a sus hijos. La iglesia es una extensión del proceso educativo del hogar, porque tu enseñanza empieza en casa. El proceso educativo debe ser controlado por la familia y la iglesia, básicamente en resumen, ¿no? Es hermoso cuando tus hijos aprenden Biblia en la casa y aprenden Biblia en la iglesia, ¿no? Muchas veces como padres creyentes o quizás hermanos creyentes, es que le damos esta responsabilidad únicamente a la iglesia y no la asumimos nosotros. Entonces, ambos trabajan, ¿no? Entonces, no podemos simplemente divorciar a la educación en casa, educación en la iglesia, ¿no? Debemos reforzar siempre esto. Principio número 8, la filosofía cristiana de la educación se basa en el establecimiento de prioridades justas en la vida del individuo, ¿no? ¿Cuáles son estas prioridades? Cristo, la familia, los creyentes, los inconversos, el trabajo, ¿no? Ese debería ser tu orden de prioridades. Si tuvieras que realizar una pirámide de prioridades, en primer lugar siempre va a estar Dios, ¿no? Siempre va a estar Él. Después de Él, no es la iglesia, no es mi ministerio, es la familia, ¿no? La familia ocupa ese segundo lugar. Y luego ya está la iglesia en tercer lugar, ¿no? Luego conlleva la responsabilidad que encontramos en la Biblia. No se nos dice, Jesús no manda acerca de que buscamos trabajo, no dicen, por tanto, id y trabajad en todos los lugares, no, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Yendo a todas partes. Entonces, en este sentido, un compromiso con los inconversos. Evangelismo, lógicamente, misiones, claro que sí, y al final un compromiso con el trabajo. Ese debería ser tu cuadro de prioridades, y es que la filosofía cristiana se basa en el establecimiento de prioridades claras para tu vida. Dios, tu familia, la iglesia, el evangelismo, misiones, etcétera, y tu trabajo. Sí debería ser. Cuando algo ocupa un desorden, ahí está el problema, ¿no? Principio número 9, la filosofía cristiana de la educación se basa en la soberanía de Dios
a través de toda la historia y en todos los asuntos humanos. Principio número 10, la filosofía cristiana de la educación está basada en la creación del hombre a imagen de Dios y apartada de cualquiera de los así llamados procesos evolutivos, ¿no? Eso es básicamente lógico. La filosofía cristiana de la educación se basa en los principios morales de la Biblia. Entonces, la distinción entre el bien y el mal se establece en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Otros principios es acerca de que la filosofía cristiana de la educación se basa en un compromiso personal con Jesucristo, ¿no? Al estar involucrados en el proceso educativo. Entonces, la filosofía cristiana de la educación se basa en el ministerio del Espíritu Santo. Quizás he mencionado los principios un poco en desorden en los que tienes en su lectura, pero estos son en generales todos estos, ¿no? La inspiración de la Biblia, la iluminación del individuo, el papel de los dones espirituales, ¿no? Entonces nosotros también basamos nuestra educación en base al ministerio que realiza el Espíritu Santo. Él asimismo nos ha dado dones, ¿no? Dones que están vigentes, como la enseñanza, la exhortación, palabras de sabiduría, que nosotros podemos hacer y practicar ahora, ¿no? Entonces, dos principios más, hermanos. La filosofía cristiana de la educación se basa en suplir las necesidades humanas del desarrollo cronológico, físico y mental, así como el crecimiento espiritual de los creyentes. Y la filosofía cristiana de la educación se basa en maestros cristianos que entienden estos principios básicos, que están personalmente comprometidos con ellos y demuestran su habilidad para comunicarlos efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, ¿no? Que básicamente esto debería ser como que un manual de instrucción respecto a lo que nosotros esperamos de las personas a las cuales enseñamos. 2 de Timoteo 2:2. Dice lo siguiente, tú pues, perdón, 2 de Timoteo 2:2. Un segundo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, Pablo le dice a su hijo, a Timoteo, esto dice, encarga no a cualquiera, a hombres fieles. En este sentido, maestros fieles, maestros creyentes que estén dispuestos a transmitir la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Dice que sean idóneos, aptos, que esté calificado para poder enseñar a otros. Entonces, ¿de qué manera se puede expresar mejor si no es a través de este versículo? La experiencia del proceso educativo está atada inexorablemente a la excelencia del maestro. La educación verdadera cristiana va a ser destruida si la enseñanza se caracteriza por otras cosas. Por ejemplo, no podemos hablar de una educación cristiana si no hay maestros cristianos. ¿Cómo se va a derrumbar la educación cristiana cuando no tenemos maestros que no sean cristianos? Un docente que no entiende la filosofía cristiana de la educación, una persona que esté dispuesta a enseñar, pero que no esté comprometida con estos principios, un maestro que no manifieste competencia espiritual en la enseñanza, o sea, que no sepa enseñar, un maestro que no cumple con su tarea solo porque le pagan, el maestro que no está bajo el control del Espíritu Santo, un docente que simplemente imparte información. El maestro es vital en todo proceso. Desde una perspectiva bíblica, teológica, el maestro es el corazón y el alma de la filosofía de la educación cristiana. Entonces, partiendo de eso, ¿no? Que el maestro juega un rol importante. Es como te dije hace un momento, la materia prima de la educación cristiana. No hay educación cristiana sin maestros cristianos, ¿no? No se puede darle a alguien que enseñe algo que no sabe, ¿no? Entonces, partiendo de algunos conceptos y que ya estamos como que hilando la idea,
La educación cristiana es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Lógicamente, esta es nuestra base. La filosofía, la educación cristiana se basa en que lo que nosotros enseñamos, nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, va a nacer de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Y para poder hacerlo, ya que la buena enseñanza produce cambios, esta se transmite a través de maestros cristianos. Es necesario, es importante, es imprescindible que pueda haber un maestro para que la filosofía, la educación cristiana o la educación cristiana pueda tener éxito. Entonces, como mencionamos en la parte final, el maestro es vital en todo proceso. Desde una perspectiva bíblica y teológica, el maestro es el corazón y el alma de la filosofía cristiana de la educación. Y una filosofía cristiana básica debería estar guiada por una cosmovisión, por una forma de ver a este mundo, ¿no? Y nuestra forma de ver este mundo es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios dice en la Biblia, ¿no? Nosotros no tenemos ideas acerca de lo que es el mundo, sino que nosotros sabemos qué es el mundo, sabemos quién está gobernando a este mundo. Nosotros no decimos, qué va a pasar, nosotros sabemos qué va a pasar en cuanto a cuando Cristo regrese a este mundo, ¿no? Sabemos por qué están pasando estas cosas. Lógicamente, hay pecado, lógicamente, es desobediencia, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Cuando la gente empieza a perder esta cosmovisión cristiana. Entonces, recuerde usted la Torre de Babel. Recuerde que Dios no ha estado dispuesto a permitir que los seres humanos coordinen un concepto unificado de la vida y el mundo a menos que escuchen su palabra. Ellos dijeron, seremos uno, ¿no? Para que nuestro nombre no sea olvidado. Llegaremos hasta la cima, ¿no? Como Dios. Pero nada de esto pasó. Entonces, los componentes de una cosmovisión cristiana serían creación, caída y redención. Creación porque Dios es nuestro creador. Nuestra filosofía, nuestra cosmovisión empieza desde Génesis 1:1. Dios es creador. ¿Quién hizo todo esto? Dios lo hizo. ¿Quién creó al hombre? Dios lo hizo, ¿no? ¿Y por qué hay tanta maldad? Justamente caída, ¿no? El pecado. Dios estaba en armonía con el mundo y la caída, el pecado, hizo que todo esto entre en desorden. Nuestra cosmovisión está basada en base a que Dios es creador, la creación empezó con Él, somos creados por Él, pero hemos caído. Pero no termina allí, sino que hay un paso que se llama redención, en el cual Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados, ¿no? Y pagar el precio de nuestro pecado. Nosotros lo aceptamos por fe y nos arrepentimos al pecado al mismo tiempo y buscamos a Dios y seremos redimidos con Él, ¿no? Y Él será glorificado por la eternidad. Esta es nuestra cosmovisión que está basada en la palabra de Dios. Entonces, la dificultad fue que durante los primeros 3 siglos, la iglesia tuvo que luchar por su vida. Por un lado, contra la herejía del gnosticismo, como vemos en el libro de Colosenses, y por otro lado, la religión del Imperio Romano, que en el año 313 Constantino junta la iglesia con el Estado. Siglos después, mientras la Ilustración y la Revolución Científica triunfaban en un mundo occidental, el interés en la esfera superior de la gracia se debilitaba progresivamente. Entonces, no debemos simplemente ignorar esta cosmovisión, porque conforme pasaron los años, mucha gente empezó a decir, no es cierto, ¿cómo puede existir un Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? A ver, muéstrame a ese Dios. No, yo creo que yo soy mi Dios, yo creo que mi trabajo es mi Dios, yo creo que mi dinero es mi Dios, porque resultaba práctico, ¿no? Entra ahí el pragmatismo, entra allí el racionalismo, entra ahí a pensar de que yo guío todo lo que yo quiero saber, yo soy el que guía mis decisiones.
¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a perder esta cosmovisión cristiana. Y la siguiente semana y en sus lecturas usted va a ver cuál es esta historia acerca de la educación y cómo es que poco a poco se empieza a perder esta cosmovisión cristiana y empieza a adoptarse otras filosofías, otra forma de pensar alejada de la Biblia. Entonces, ¿qué elementos son básicos en una filosofía cristiana? La metafísica es el estudio de las cuestiones concernientes a la naturaleza de la realidad. Básicamente la pregunta sería, ¿qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá de lo que puedes ver? Obviamente hay Dios, existe un cielo, ¿no? Existen estas promesas que tenemos en Dios. Hay huestes espirituales, ¿no? Que luchamos contra ellos, que es el enemigo. ¿Qué hay más allá de la realidad? Entonces, eso es los elementos de la filosofía cristiana, la metafísica. La epistemología, el estudio de la naturaleza, de la verdad y del conocimiento, la forma en que se obtienen los mismos, ¿no? Básicamente la verdad misma del cómo sucedieron estas cosas, el método científico, por decirlo de otra forma, y la axiología, el estudio de las cuestiones de valor, de dónde vienen mis valores, de donde yo sé que esto es verdad, que esto es bueno y no es malo. Entonces, estos son elementos de una filosofía cristiana. Un desafío concluyente para terminar esta parte es que no solo es posible buscar una filosofía cristiana, sino que es por demás urgente que lo hagamos. Entonces, hay 3 razones y las vamos a mencionar. La teología no toma el lugar de la filosofía. Aunque la teología comenta acerca de la metafísica, la epistemología y la axiología, su principal énfasis está en la actividad redentora de Dios en la historia de la humanidad. La filosofía, sin embargo, se ocupa de un terreno más variado. Es importante asegurarnos que nuestra filosofía cristiana, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos, ¿no? Concuerda con nuestra teología bíblica, lo que nosotros creemos. Entonces, no es sabio tratar de hacer que la teología responda a las interrogantes de la filosofía. ¿Por qué? Quizás te estés preguntando, ¿por qué no es sabio? Porque lógicamente, si yo me dejo guiar por lo que pienso y no por lo que está en la palabra de Dios, puedo pensar en lo que yo quiera. Segundo, es importante que nos dediquemos a seguir una filosofía cristiana, porque los cristianos evangélicos han llegado a ser conocidos como personas que tienden a evitar el pensamiento serio y profundo. Hay grupos cristianos que incluso parecen enorgullecerse de su antiintelectualismo. Hay misterios en la encarnación, en la redención y en la personalidad humana misma, que pronto exceden el alcance de la evidencia empírica y de la lógica humana. Sin embargo, o lógicamente, ¿no? Lo que está diciendo es que hay cosas que no podemos explicar, y es verdad, ¿no? Pero esto no significa que los cristianos estén en libertad de ridiculizar o restar énfasis a la importancia de la razón humana. Bajo la dirección de la Biblia y del Espíritu Santo necesitamos usar esa razón tan plenamente como nos sea posible. Hay cosas que no podemos explicar. Hay cosas en la Biblia incluso que no podemos nosotros dar una respuesta certera. Pero lo que sí podemos hacer ni simplemente es no querer justificar eso que no podemos nosotros explicar, simplemente diciendo ya, pues bien, no tiene sentido leer, no tiene sentido estudiar, ¿no? Hay quienes se jactan de este anti-intelectualismo, ¿no? Finalmente, si fracasamos en buscar una filosofía cristiana integral, nos veremos condenados a operar dentro de un dualismo no reconocido. Pero no por ello menos peligroso. Buscaremos respuestas en la teología donde podamos encontrarlas, pero en otras áreas estaremos sujetos a presunciones seculares no cristianas, ¿no? Al hacer esto estaremos asegurando nuestro fracaso al dar testimonio del señorío total de Cristo, que es nuestro privilegio y deber como cristianos.
Entonces, lo que menciona aquí es que hay cosas que este mundo, lógicamente, puede mostrarte y enseñarte, ¿no? La Biblia, si bien es cierta, tiene la base, tiene el fundamento para que tú puedas formar una filosofía y en base a eso puedas enseñar y integrar. Quizás este tema, este concepto lo vamos a ver ya en la parte final, cuando integramos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, y la economía. La Biblia por ejemplo, la política, ¿no? Que te muestra los principios en sí para que tú puedas conocer y desarrollarlos. Pero no es que no estén de la mano, no es que la Biblia no sea competente para estas cosas, ¿no? Sí lo es, y ya lo veremos, ¿no? Cómo se integra con estas otras cosas, que el mundo secular básicamente dice, no, no tiene sentido hablar de la Biblia, porque la Biblia no tiene nada que decirme en cuanto a esto, y allí se equivoca, ¿no? La Biblia tiene mucho más por enseñarnos, más incluso de lo que nosotros podamos imaginar y pensar. Entonces, hermanos, aquí terminamos y solamente sería mencionarte en esta primera parte algunas tendencias alarmantes de la educación secular moderna, ¿no? Donde básicamente es un rechazo de la Biblia, ¿no? Por parte de la sociedad. Es un desprecio a la persona de Jesucristo, ¿no? Porque es básicamente, es reducirnos a un nivel del naturalismo y no al creacionismo, ¿no? Donde la ciencia o la pseudociencia es la base, ¿no? Es el Dios de este siglo. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta, leer bien esas tendencias alarmantes de la educación secular moderna para que éstas no nos puedan a nosotros guiar. Entonces, en resumen, hermanos, ¿qué es la educación cristiana? Es la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Y la buena enseñanza produce cambios en la vida de los alumnos. Otra idea importante que debes recordar es que no hay educación cristiana sin maestros cristianos, ¿no? Básicamente, no es posible esto. Y lo tercero es que la educación cristiana nace del principio en que lo que nosotros hacemos, la autenticidad, la confiabilidad, la autoridad está en la Biblia, que ya lo hemos dicho. Pero en base a eso y en base a Jesucristo, que es el tema central, nosotros estamos yendo a que la filosofía está basada en metas y objetivos claramente definidos en la Biblia, como la gloria de Dios, la salvación y la madurez, ¿no? Entonces, en cuanto a la familia y la iglesia, ya sabes que estas van de la mano, ¿no? No se contraponen, van de la mano la una a la otra. Tenemos nosotros también, resumiendo, hay verdades o hay un marco que nos ayuda a saber cuáles son sobre qué verdades descansa la enseñanza cristiana, y esta es la existencia de Dios, la creación del hombre, la encarnación de su Hijo y la actividad redentora de un mundo perdido, ¿no? Por medio de Cristo Jesús. Y al final de la historia, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto terminamos esta primera parte, pero no se retire, por favor, sino que terminamos con los hermanos que estén viendo más adelante este video. Hasta aquí terminamos. Cualquier consulta, no duden en comunicarse conmigo.